Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Como he dicho en la introducción, muchas cositas que analizar con respecto a UCAM Murcia y además hay algunos temas que se nos quedaron en el tintero la semana pasada. Antonio García, compañero de Movistar Televisión, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Por dónde empezamos? Si quieres, por lo que ha sido última hora esta semana, que ha sido ya la confirmación oficial de que Rati Andronikashvili ya no forma parte del UCAM Murcia de ninguna de las maneras, ni cedido, ni como jugador de la primera plantilla, ya se ha desvinculado del club. ¿Qué te parece? Bueno, pues al final la resolución de algo que venía rumiándose un poco en verano, ¿no? El club sabía que no tenía hueco este jugador en la plantilla, no convenció la parte que estuvo la temporada pasada y en pretemporada, pues es verdad que él ha estado en dinámica de selección, entonces no ha podido hacer entrenamientos con el grupo. Desde principio de verano, como con Urbas, lo que se pretendía era ceder al jugador a algún equipo. Parece ser que no había muchos equipos interesados en él. De hecho, por la información que puedo manejar yo, si acaso algún equipo del EP, pero equipos de primeras divisiones europeas, como eran las pretensiones del base georgiano, no estaban interesados. Así que al final, pues bueno, la paciencia de todo el mundo, imagino que las ganas del jugador de labrarse un futuro, tener unas opciones, pues han pesado por las dos partes y se rompe la cuerda. Bueno, era un proyecto de jugador interesante, sobre todo por el hecho de que se iba a convertir en cupo, ¿no? Que era cupo. Y esto era lo que le hacía más interesante, porque al final los partidos que disputó la temporada pasada con el UCAM Murcia, a todos se nos queda en la retina el día de Valencia Basket, en el que cuajó un gran partido, pero hasta ahí, ¿no? Muy prometedor, con un físico, la verdad, que muy aprovechable para el baloncesto, pero la temporada pasada, quizás porque el contexto tampoco era apropiado para él, quizás porque él tampoco al final supo encontrar por donde resultarle atractivo al club y a Sito Alonso, pues no ha conseguido hueco en la plantilla. Es que la estructura de plantilla ha ido cambiando conforme avanzaba el verano y desde primeras Sito y Alejandro han creído conveniente contar con dos bases y no utilizar a un tercer jugador en esa posición porque, como ya venimos analizando, ¿no? Puede hacerlo San Ross, que ha jugado de base en algún momento de su carrera, incluso Dylan Ennis o subir el balón McFadden, que de hecho este mundial lo hemos visto al uno con Georgia. Se piensa que la mejor solución para Andronikashvili es una cesión y las ofertas que había sobre la mesa, como tú has dicho, no le atraían al jugador, no quería esa fórmula de cesión y como en su contrato estaban estipuladas varias cláusulas, o bien para romperse o bien para continuar su vinculación, se acababa ya, eran ya los días en los que había que tomar una decisión, no ha querido salir cedido, pues no continúa en el club. Vamos a ver dónde termina este jugador que, como dices, su mayor atractivo ahora es ser cupo, pero bueno, por sus condiciones físicas prometía mucho. Es una pena, ¿no? Sí, sí, pero lo que te digo, o sea, si no ha habido ningún equipo ACB tampoco que se haya interesado por él, pues vamos a ver ahora sin la fórmula de tener un equipo con su contrato en propiedad, él tiene más opciones. Yo creo que el club lo ha tenido claro, tampoco se ha revalorizado durante el Mundial, que sepamos, y como te digo, creo que en el club ahora mismo, si tuviesen que apostar por un jugador con proyección y que también va a ser cupo, es Will Folk. Entonces, ahí se ha quedado también sin opciones, que imagino que vamos a hablar ahora del partido contra Granada, en el que fue uno de los más destacados, o por lo menos uno de los que sorprendió quizás a la afición. Sí, de hecho estaba buscando la chuletita con las estadísticas del partido amistoso que jugaron en Yecla contra Granada. A mí me gustó mucho, me gustó mucho Will Folk. A ver que lo estoy mirando 8 puntitos. 8 puntos en 16 minutos, dos asistencias, un rebote. Estuvo muy bien, ¿eh? También es cierto que, bueno, Y estos titular. días... ¿El qué? Que titular. Y eso que no Titular, quiere decir titular, salió mucho, de pero titular. fue titular. 17 minutitos, pero fue titular. Es que estamos viendo estos días también las posiciones que hay en el juego interior, porque no está Nema, no está Kurucs tampoco,
que luego lo analizamos un poco si quieres. Letonia sigue en el Mundial y seguramente va a llegar directo para la Supercopa. No va a poder jugar ningún amistoso más porque el equipo juega su último amistoso antes de la Supercopa este viernes contra Gran Canaria y no llega Kurucs, ¿no? Entonces, bueno, pues por esos desajustes ha tenido que jugar seguramente más de lo previsto Will Falk, pero está hecho, ¿eh? Yo he seguido su trayectoria en Liga EVA las últimas temporadas, he ido a verle jugar en Liga EVA y por lo menos físicamente ahora puede dar ese salto para competir contra jugadores ACB, jugadores de Champions. Vamos a ver, hay que tenerlo claro, es la ficha 13 en el equipo, va a ser jugador de la primera plantilla únicamente y a todos los efectos, pero tiene muy buena pinta. Cupo también. Sí, y al final yo le he visto entrenar en pretemporada con el equipo y es una etapa que, bueno, los jóvenes siempre tienen más facilidad para destacar en estos comienzos de temporada porque les cuesta mucho menos coger la forma o volver a estar a un nivel físico de competición, hayan o no hayan trabajado mucho en verano, ¿no? Pero el caso de Folk me consta que ha trabajado bastante este verano, que quiere convencer, que sabe que es una oportunidad bastante clara porque ahora sí es ficha 13, ahora ya no depende de lesiones, ya no depende del jugador 13, el jugador 14 que tenía el año pasado delante, sino que esta vez sí. Y es una apuesta de club porque lleva varios años en la cantera y lo que te decía, yo habiéndole visto entrenar un poco esta pretemporada, que es una época en la que, bueno, suben muchos jugadores de EVA, suben muchos jugadores en formación todavía, categoría junior, también han tenido minutos este pasado fin de semana. Es verdad que él no te daba la sensación de que fuese un junior o un jugador que no estuviese acostumbrado a la dinámica de entrenamientos de Sito Alonso y eso es muy importante. Y más en una temporada que, como tú bien decías, se van a incorporar jugadores apenas vaya a arrancar la competición, porque la Supercopa está ya a la vuelta de la esquina, pero es que en un abrir y cerrar de ojos está también la Liga Endesa. Y a riesgo de que me llames hater, pero recuerdo a todos los oyentes en la primera tertulia, la de la semana pasada, yo os dije que tenía dudas con la posición de base y que, bueno, quería ver si tenían feeling Dylan Ennis y Troy Cuppen. Después del amistoso en Yecla el otro día, que no es lo mismo verlo en directo que verlo por la tele, el partido contra Manresa al final lo sigues a través del enlace por YouTube que nos pasaron los compañeros, pero vi poco feeling. Ya no solamente lo que se ve en la pista, sino bueno, pues ya durante el calentamiento, vi poco entendimiento entre ellos, que esto es pretemporada, queda mucho, pero me pareció por momentos que el único jugador que generaba juego para el resto era Howard Sanros. Sin querer destacar aquí a Sanros, que ya me vas a decir que claro, que es mi favorito, pero yo sigo teniendo esa duda. Bueno, y las muestras que dejaron lo respaldan, ¿no? A ver, es temprano y como destacábamos la semana pasada, es importante que en pretemporada se generen unos ecosistemas que favorezcan que los jugadores no quieran demostrar o no quieran marcar territorio antes de que se construyan buenas situaciones para lo que es el equipo y la plantilla en general. Ahora mismo los roles siguen muy abiertos. Otra de las pistas que dejan es ver los quintetos que estaban en pista, ¿no? Que, por ejemplo, sale Fold de titular y no se queda San Ross y se juntan más tiempo en la pista San Ross y Hackanson. Bueno, yo, por ejemplo, pensaba que iba a ir por un camino distinto. Pensaba que San Ross iba a estar más tiempo con Cupen y Ennis iba a estar más tiempo con Hackanson, por ejemplo. ¿Por qué? Pues quizás por esas sensaciones que tú también has notado. Llevamos 3 partidos, la pretemporada sirve para engrasar, pero para poco más, porque creo que los resultados, bueno, dicen poco de lo que luego vaya a pasar a mayores en la temporada y sí que también si son síntomas que ve más gente, pues son labores que va a tener que limar el entrenador y también hacerle ver que está bien que un jugador quiera marcar territorio, está bien que un jugador quiera demostrar ese ego y esa valía, pero siempre si va de la mano de que sea beneficioso para el resto del grupo. Y Ennis que terminó, creo que han sido con 14 puntos, ¿no? Sí, termina con 14 Tenis, puntos, sí, pero es de esos jugadores que ya hemos hablado de ellos muchas veces, que necesita anotar para entrar en partido, para encontrar sensaciones. Al final es un jugador que es muy vertical al aro, que tiene muchos puntos, pero que también necesita anotarlos para poder encontrar sensaciones.
Sí, 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 porque bueno, al final es un jugador muy eléctrico también, muy de conectar con la grada, tanto si es en casa como si es fuera de casa, se retroalimenta de esas situaciones y a la vista está que cuando los puntos caen, él se va enchufando más, no tiene ningún problema de autoestima, no tiene ningún problema de saber que si falla una, la siguiente se la va a jugar también, así que es un jugador que lo hemos visto, ¿no? Que físicamente le va a dar un plus a este equipo por esa verticalidad, que en defensa pues al final se fue con 4 faltas y le costó un poquito, pero también va a tener que ser clave. Y a mí me sorprendió porque hablábamos mucho de la semana pasada, ¿no? De la confianza que generaba el perímetro, e igual las dudas iban más por el juego interior. Y a mí uno de los que más sorprendió fue Sleva, que ya Total. hablamos en la primera tertulia, ¿no? Y ahora mirando también las estadísticas, hizo los mismos puntos que Dylan Ennis, con menos fallos. Es verdad que no estuvo muy acertado en el triple, pero Dos de repasamos sus números siete. la, repasamos sus números la semana pasada y no consideramos que sea un tirador ni como Webb ni como Dileo, pero físicamente sí dijimos bueno, que se le ve más entero y que se le ve más metido en la dinámica de grupo y a mí fue uno de los que me gustó más. De hecho, bueno, creo que fue el segundo, mira, creo no, es que lo tengo aquí, creo que fue el jugador que mejor más menos tuvo del equipo, con 15, que son también los puntos de valoración, solo superado por tu favorito. Yo no sé cómo será durante la temporada, si estará más o menos acertado, pero lo que sí ha demostrado en estos 3 primeros amistosos, luego es verdad que en pretemporada no hay scouting, que conforme van pasando las jornadas el equipo rival te conoce mucho más, también tú conoces más al rival, pero lo que es innegable es que tiene mucha personalidad y mucho carácter y mucha cara dura en el buen sentido, que quizá eso es lo que le faltaba, por ejemplo, a Lucer el año pasado, el Sí, lo creérselo más. hablamos. Sí, lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que yo, por lo menos, las sensaciones que me habían transmitido en los entrenamientos era esa, ¿no? Que era un jugador que estaba o en un punto mejor de confianza o más maduro o lo dijimos también, repasamos su trayectoria, ha jugado en la segunda división francesa, su mejor temporada fueron los partidos que hizo en el tramo final de campaña la temporada pasada en Alemania, digamos que igual, pues bueno, sabe más del barro del baloncesto que Luther quizás, o ha estado en peores situaciones y esta oportunidad, en vez de verla como una presión, pues la ve como un gran salto en su carrera que no quiere desaprovechar y que va a pelear. A mí las sensaciones que me dio en los entrenamientos fueron un poco lo que pudimos ver en el partido ante Covirán. Los números en cuanto a puntos y en cuanto al estar él en pista y cómo le sentó al equipo están ahí. También está el 2 de 7 triples, que será algo que tenga que trabajar porque al final alguien tiene que abrir la pista, porque él hizo 2 de 7, pero el equipo se fue a 4 de 29. Sí, Ahí sí. estamos echando de menos a otro pseudo georgiano que tiene que volver pronto a Murcia. Después de haber jugado 38 minutos en el último partido en el que Georgia no se jugaba nada, así que tiene pasaporte georgiano y lo están explotando de lo Hasta lindo. la última página está sellado ese Sí, sí, pasaporte. madre mía. ¿Qué te iba a decir? Que mencionabas a San Ross, que yo quería destacar que además de la consistencia y de lo bien que lee el juego y lo que, bueno, sabe ver y sabe generar para los demás, es que en defensa, en primera línea, es élite total, top. Es muy inteligente, sabe cómo restar esfuerzo, sabe cómo restar espacio, sabe el momento y el timing preciso para ejecutar movimientos. Es un tipo de muy alto nivel. Eso en defensa. En ataque, al final, acaba siendo el jugador con más asistencias del equipo. En Sí, rebotes le sí. está peleando el ser el máximo reboteador del equipo también. Al final, es verdad que está casi 30 minutos en pista, que para un tercer partido de pretemporada me parece una carga muy, muy amplia. Y luego es verdad que está el más menos, que con él fue más uno. Pero al final da muy buenas sensaciones y que, para mi punto de vista, y está bien, todavía está lejos del nivel que va a ofrecer esta temporada. Y otras de las dudas que mencionábamos la semana pasada era del juego interior. Ujú. Me siguen quedando, ¿eh? Porque, bueno, Jordan Sacco no está Ujú. pudiendo participar en la pretemporada por esa lesión, pero yo vi realmente
con molestias a Virgander. Se le veía que no estaba cómodo en ningún momento de partido, que por sus gestos, por sus expresiones, sentía que tenía molestias, que no estaba bien físicamente, sobre todo eso se notaba lo blando que estaba atrás. Luego al final, si le metes balones, es un jugador con muchísima calidad, pero se le nota que de momento no está nada cómodo. Después del partido, los periodistas que estábamos, bueno, Fernando y yo sobre todo, pudimos hablar con Sito, hacerle una entrevista y sí que nos dijo que tenía algunas molestias el pívot, que hay algún partido que no debería haber jugado, pero bueno, que al final pues la pintura está en cuadro porque no está Nema, no está Saco, y tampoco quieren cargar de muchos minutos por los antecedentes que vienen con lesiones Musa. No sé tú qué sensaciones tienes o cómo lo ves, porque es una Sí, pieza muy clave pare esta temporada. sí, hombre, al final es una de tus principales bazas para este año. Ahora vamos con las molestias, pero en lo puramente baloncestístico, como tú bien dices, es al final es un jugador con muchos recursos cerca de la pintura y al cual le veo la misma incógnita que la temporada pasada me pasaba un poco con Pusto Bobby, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar a cómo defiende Sito según qué situaciones o a lo que le pide Sito a los jugadores interiores en momentos de partido? A mí esa duda me queda viendo el partido del fin de semana. Y más si como da esa sensación, el jugador anda con molestias, no puede hacer grandes cargas de trabajo en pretemporada, que es cuando tienes que llenar la mochila, ¿no? Uno de los momentos en los que tienes que llenar la mochila y encima pues tienes esos condicionantes de los que tú hablabas, que a Musa tampoco lo puedes apretar mucho, que no está Kurus, que también te puede liberar un poco de carga en el juego interior, que Nema todavía no está, la lesión de Jordan Sacco que ojalá pueda llegar a la Supercopa, porque creo que es un jugador que también había empezado bien la pretemporada. Bueno, pues tienes ahora mismo la manta que normalmente no te deja taparte los pies y la cabeza, que solo tienes que elegir una de las dos cosas, pues ahora la manta va de hombro para abajo y de rodilla para arriba. Bueno, es momento de pretemporada, es momento de no estropear lo que viene después, porque una lesión grave sí te podría condicionar de manera drástica la temporada. Así que, bueno, es el tercer partido, aún con todo esto. Él hace 11 puntos, 5 de 8 en tiros de campo, perdonad que esté leyendo, pero lo tenemos aquí, 6 rebotes. Sí. eh, bien, En 18 bien, minutos, que está muy 18 bien. minutos, 14 de valoración. Luego, pues también hay que ver el juego interior que tenía enfrente, que tampoco era de lo más exigente que va a tener la liga, ¿no? Hay que decirlo todo, así como ellos, pues en el perímetro nos hicieron bastante daño con su exterior israelí, que es un jugador también de primer nivel, es de Maccabi, Yiftach. Entonces, pues bueno, Virgander ahora mismo le queda todavía 3 o 4 marchas más de margen para meter. Si no es el momento de subirlas, pues piano, piano. Claro, es que el problema con él es que igual había preparado un trabajo físico para que Mm. llegase a tono de cara a la temporada durante esta preparación, pero al tener molestias no lo puedes poner al nivel físico que a ti te gustaría y ya es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Ya empieza un Mm. poco relegado atrás y no hay que olvidarse que la liga empieza en 2 semanas y que en los primeros 7 días el UCAM Murcia tiene 3 partidos. Bueno, el UCAM Murcia y todos, porque hay jornada en 3 semanas. Y es en Granada, en casa con Baskonia y en casa contra Tenerife. Entonces, que son equipos que te van a exigir muchísimo. Pero bueno, igual que en Murcia está el problema que ahora mismo podemos ver con Virgander o con otros jugadores que todavía no han llegado del Mundial, pues Tenerife te dirá que están muy Claro, total, sí, contentos sí. de otras cosas, pero que Marceliño Huertas apenas ha estado en la pretemporada y ha estado en un Mundial y va a llegar ahora también, y otros problemas que puede tener Granada. Bueno, al final ahí entra la planificación que no es exacta, no es matemática y está el espacio del cuerpo técnico y del cuerpo médico para ir ajustando ese tipo de situaciones y igual encontrar el pico de forma de este jugador más adelante y ahora pedirle a otros jugadores que den un paso adelante o variar en alguna manera pinceladas del estilo de juego para protegerle ahora mismo. Eso es una situación, como no sabemos cómo está ahora mismo el cuerpo del sueco, los que mejor lo pueden medir son los que viven el día a día con él. El que parece que ha nacido para jugar en el UCAM Murcia es Musa Diagne. Ya en un partido de pretemporada, en la región de Murcia era, pero se ha metido al público totalmente en el bolsillo, ¿eh? Bueno, yo no creo que haya hecho algo distinto al tipo de jugador que venía siendo. Es un jugador
pues también que sabe conectar con la grada, que sabe pelear, que sabe bregar. Y creo que bueno, pues quizás, no lo sé, quizás es algo que le hayan querido reforzar. O igualmente él lo sabe, ¿no? Porque es un jugador experimentado en la liga, y creo que eso no es una cosa que solo guste en Murcia, un jugador que se tira al suelo, que digamos puede ser más populista en el buen sentido de la palabra, ¿no? De regalar esfuerzos que a veces no son necesarios o ir a enfrentamientos para defender un escudo de primeras. Pero bueno, quizás lo vimos también un poco la temporada pasada con Ilimane Diop y la gente no es tonta. O sea, te puedes tirar al suelo por 3 balones la primera jornada, la segunda jornada, la tercera, que si en defensa eres un coladero o fallas canastas fáciles cada 2 por 3, el margen de paciencia de la gente no es infinito. Pero le vi, también es cierto que hacía mucho tiempo que no le veía, porque contra Tenerife, Ujú. mira que el año pasado jugamos Sí. muchos partidos, pero le he visto muy delgado, que tuve la oportunidad de Ujú. estar cerca de él y le he visto muy fino. Sí, sí, sí. Yo en pretemporada cuando lo vi, le vi bien también. Le vi bien sin excesos de, digamos, de esfuerzo físico, porque sí vi a saco hacer 3 o 4 mates, de ya, de casi llevarse el aro a casa, y a él le vi medir más esfuerzos, pero se le ve muy bien, se le ve muy bien, se le veía concentrado, se le veía contento. Yo creo que va a ser un jugador muy importante porque ya no te hablo del rol, pero te da cosas que Virgander no te va a dar, tanto buenas como malas. Y para el estilo de juego de Murcia eso también es muy importante, tener un jugador que más o menos pueda jugar por encima del aro, que más o menos pueda defender de manera más agresiva el bloqueo directo, que es uno de los principales quebraderos de cabeza de Lucas Murcia, sobre todo en los partidos que vimos la temporada pasada en la que nos rompían muy pronto el partido, o sea, se hacía muchísimo daño desde el bloqueo directo. Me acuerdo, por ejemplo, el partido contra Granada, que prácticamente si Sí. no te hacía canasta Petinian, te hacía canasta Renfro con una facilidad innata, ya fuese de 3 puntos o debajo del aro. Bueno, Diagne te da para cambiar esas cosas que Virgander te va a dar por un lado y Diagne te lo puede dar por otro, contando también con la recuperación pronta de Chaco. Y la semana pasada me quedé con las ganas, porque se nos acabó el tiempo, de preguntaros, oye, que no hemos dicho que hoy no puede estar Emilio, problemas técnicos que esperamos solucionar. Aquí estamos de pretemporada también. El otro día yo tenía mal Avisa está. sonido, sí, sí, y estamos todavía solucionando problemillas técnicos, pero ¿qué puntos fuertes y qué puntos débiles ves a Luca Murcia este año con respecto a la temporada pasada? Vale, pues puntos fuertes, el hecho de que tienes prácticamente 12 jugadores con posibilidad de sumar más de 20 minutos por partido. Yo también lo pienso. Puntos fuertes me parece también el hecho de no depender de un solo jugador, o de que no vaya a recaer toda la responsabilidad sobre un solo jugador. El año pasado, digamos que James Anderson estaba llamado no a ser el máximo anotador del equipo, pero sí a ser un líder. Y también estaremos de acuerdo en que Travis Trice estaba llamado a ser ese jugador diferencial. Este Sí. año, quizás por el rendimiento que dieron estos dos jugadores, este año no, parece que desde fuera, ni periodistas, ni aficionados, y creo que desde dentro tampoco, se buscan esas figuras. Y creo que si se consigue una buena química de equipo, que para eso la pretemporada a mí sí me parece fundamental, no solo para aprenderse libros de jugadas, creo que puede ser muy importante. El hecho de que vayan dando pasos adelante distintos jugadores durante el año. Eh, ¿Qué me preocupa? Bueno, a mí lo dije cuando se construyó la plantilla, lo dije un poco la semana pasada, la pareja de bases me parece muy buena, pero yo sí echo de menos un base puro de verdad. Que Hackanson se parece a eso, pero Hackanson se tiene que creer que en este equipo no es necesario que asuma tantos puntos como en Bilbao todos los partidos. Sí que va a tener partidos de tener que echarse el equipo a la espalda, pero quizás también va a tener que dar un paso adelante en ese sentido, ¿no? En el de ser un poco más híbrido entre lo que te pueda ofrecer Coupén y lo que te pueda ofrecer Tomás Bellas. Pues ahí te pudiese ofrecer Tomás Bellas, pues ahí es donde está el espacio del jugador sueco. Y luego, ¿Pero ves a la plantilla, por ejemplo, mucho más física que la temporada pasada? no, ¿O yo creo que mucho hay o poco quintetos. o cómo? No, no, porque tenías pivot, también tenías a un jugador enorme como era Pustovo y que parecía que iba a eclipsar los tiros de los rivales y tampoco cambió tantos tiros la temporada pasada. Anderson, que podía ser un jugador físico, Jordan Davis al final no te aguanta muchos meses, pero también podía ser una plantilla muy física.
No veo que sea, o sea, sí hay un quinteto que puede ser físico. Sleva da la sensación de que puede responder físicamente al desafío de la Liga Andesa, pero tú ves a San Ross y no te parece un jugador que pase horas y horas y horas en el gimnasio, pero Ya, no por eso va a dejar de defender tan bien como lo hace, ¿no? Y en cambio Ennis, que puede ser un jugador físicamente mucho más un dominante, avión. no es un jugador que marque las diferencias atrás, sino cómo corre en ataque. Entonces, bueno, físico según lo entendamos. Creo que este equipo puede jugar a muchas cosas. Puede jugar en estático con según qué jugadores, clave Virgander, y puede jugar luego en transiciones rápidas con 6-7 jugadores que pueden hacer que este equipo se enganche a partidos de manera muy rápida. Y eso en el baloncesto de hoy en día creo que también es muy importante. Debilidades, pues a veces lo que es bueno también puede ser malo. El hecho de no tener sobre el papel un líder sólido, pues lo hemos visto, ¿no? Cuando hace 2 temporadas tenías a Taylor y a Webb, cuando el equipo se ponía en manos de Taylor, muchas veces salía cara. No todas, pero muchas veces salía cara. Entonces, tener esas cosas claras también ayuda mucho a los jugadores en según qué momentos de partido. Pues fíjate, ahora que estabas mencionando a Taylor, que en algunos momentos Coupen me recuerda un poco a Taylor en el sentido de que noto que muchas veces él necesita picarse con el jugador rival para entrar en partido, porque si no, no sé si a veces le da un poco igual, ¿sabes? Ese lenguaje gestual que a veces nos pasaba con Anderson, que no quiere decir que le dé igual, pero que no transmite o no expresa para la gente que está en la grada lo mismo que él puede estar sintiendo. Y Bueno, me y parece que es un para jugador de los que le gusta el hablar y piqui-piqui, ¿eh? picarse. No, pero mira, para que no parezca que se le tiene manía a Anderson, que a mí me sigue pareciendo un jugadorazo y una pena lo que pasó en Murcia la temporada pasada. Webb tampoco era un jugador excesivamente volcado en su lenguaje Sí, corporal. gestual. O sea, no era un jugador demasiado ardiente, ¿no? Es que McFadden tiene mucho más de eso que lo Sí. que te podía ofrecer Webb. En cambio, Taylor, pues sí, Taylor esas cosas le ponían hablando en plata. Pero también te digo, Taylor cuando esa confrontación llegaba no con jugadores, sino con árbitros, tampoco era un jugador que supiese salir de ese bucle de me están haciendo faltas, no me lo pitan, pues te voy a demostrar, pues voy a ir y va a ser un 2+1. También se perdía a veces en estas situaciones. A mí, siendo honestos, me faltan partidos todavía de Troy Cupen para Sí, saber sí. por dónde va a salir. Oye, Antonio, y con esto terminamos hoy. El resto de plantillas, porque está el hype muy alto para la afición de Lucas Murcia, Estoy pero echando claro, mucho de menos a Emilio porque me está haciendo preguntas muy difíciles. ya. Te toca a ti mojarte. Bueno, que he prometido mojarme más yo, que luego me dicen que no me mojo mucho. Pero, ¿por qué crees que puede pelear el Lucas Murcia? Porque, de verdad, a mí la plantilla de Lucas Murcia me gusta muchísimo, evidentemente. Creo que para hacer una buena temporada te tienen que salir bien los bases y por lo menos Virgander tiene que estar a un nivel top porque al final en ACB son fundamentales los bases y los 5 para hacer una buena temporada. Pero es que viendo plantillas, sí, la de Lucas me gusta mucho, pero ¿a quién de los 8 primeros ves peor que el año pasado? Porque puedes pensar, jolín, Lenovo Tenerife. Claro, alguna vez no, Marceliño Huertas, perdón, y Sermadini cada vez van cumpliendo años, bajarán, pero es que son tan buenos. No sé, ¿a qué equipo crees que se le puede meter mano de esos 8 primeros? Necesitas que uno de ellos baje. O sea, que baje el pistón de lo que hicieron la temporada pasada, porque el año pasado se cumplieron todos los pronósticos. O sea, el año Sí, pasado era muy fácil ser opinador de baloncesto porque era muy difícil equivocarse, ¿no? Sabías que iban a estar los de arriba. Quizás Valencia era el equipo que más dudas generó y creo que es uno de los que mejor se ha reforzado esta temporada. Equipos que veo peor. Bueno, yo creo que Juventud tiene una papeleta complicada, que se ha reforzado con un jugador diferente como Deson Thomas, pero tiene una papeleta complicada porque pierde un jugador muy importante como es Parra y pierde a un jugador que brilló mucho, sobre todo en el tramo final de campaña, como es Guy. Que eso vaya a dar para que lo que ha ganado UCAM Murcia y lo que ha bajado Juventud te dé para pasarle por encima, es muy difícil. ¿Dónde está el techo de este equipo? Bueno, yo creo que situar a este equipo en la pelea y en competir cada partido, pero en la pelea de poder luchar hasta el final en puesto playoff. Copa del Rey lo veo complicado porque al final hemos comentado, ¿no? Son muchos nombres los que has añadido
este año a tu roster y eso 8. lleva un periodo de transición. Entonces, quizás para la Copa sea muy pronto, porque, por ejemplo, algunos de ellos todavía no están aquí, pero si consigues estar en la pelea por playoff o acabar entre el séptimo y el décimo es una gran temporada. Y luego está Europa, que a mí es una cosa que creo que en la región a veces le damos menos importancia de la que tiene por ser la tercera competición, Es pero a que mí me vaya parece que equipazos hay en la Champions, ¿eh? pero a mí me parece que el grupo no es nada sencillo y que eso también te marca la temporada, porque lo comentaban los jugadores la temporada pasada, cuando el equipo al final cae eliminado en Champions, que creo que eso es hacer un poco trampas, porque también cae eliminado, pero incorporas a un jugador clave como fue Kioza, eh, eso te marca también la temporada. Si caes pronto en Europa, pues igual puede ser bueno en la liga. Yo creo que es un equipo que debería marcarse el hecho de, sobre todo con respecto a la campaña pasada, competir todos los partidos. Porque el año pasado, para mí, el principal paso atrás que se da es que dejas de competir y pierdes por mucha diferencia en muchos encuentros, cosa que las 2 temporadas anteriores apenas te había pasado y era un signo de identidad de este equipo, ¿no? Eso sí era un signo de pelear, no lo extradeportivo, sino eso sí era un signo de pelear, de estar siempre metido en los partidos. Y eso yo creo que a la larga te hace estar peleando con equipos como Juventud, como Tenerife, que también puede generar alguna duda, pero que son equipos que tienen unas bases mucho más asentadas de las que tú tienes. Entre séptimo y décimo creo que sería un éxito de temporada con el asterisco de ver el cómo se llega a ese séptimo o décimo puesto. Es que mirando un poquito el calendario, en la primera vuelta, por ejemplo, visitan el Palacio 7 de los 8 primeros clasificados la temporada pasada, cambiando el Real Madrid por Manresa. Creo que es Baxi Manresa el que viene, que a priori son, pues claro, pues los Euroligas, los Canarios, Unicaja, La Peña. Son partidos buenísimos para el espectador, pero estoy convencida de que Sito le hubiese gustado, bueno, pues cambiar el orden de algún partido. Por lo menos no todo, ¿no? Sí, hombre, a priori el calendario hace que tengas que estar muy concentrado este inicio de temporada, porque no solo hay que pensar que te vienen equipos muy fuertes al Palacio, sino que la temporada pasada costó mucho competir en pistas en las que se estaba Fuera. compitiendo temporadas atrás. Entonces, bueno, hay que planificarlo bien, hay que estudiarlo bien y antes de empezar la temporada es un desafío precioso, del que seguro hablaremos la semana que viene, cómo se merece, que es una Supercopa histórica, es otra vez estar a 2 partidos de un título. Y digo otra vez porque las 2 veces de la Copa del Rey te quedaste a semifinal y final de un título, pues otra vez vuelves a estar a 2 partidos de un título, que para equipos como Baskonia, como Barça, como Real Madrid, como Valencia es casi lo de todas las temporadas, pero que para equipos como Murcia, y me da igual que te haya tocado Unicaja en semifinales y el clásico en la otra semifinal, da igual, creo que es una fiesta, me consta que no hay abonos, que la gente está pidiendo entradas en cualquier sitio y el ambiente, y que después de la pena que el Mundial, que España haya caído con la cabeza alta, pero haya caído antes de lo que nos hubiese gustado a todos, ¿no? Y que eso siempre arrastra a mucha afición del baloncesto, pues oye, la Supercopa en Murcia tiene que ser también un buen escaparate no solo para dentro de la región, sino también para que la región demuestre ese amor que tenemos por el deporte de la canasta en Murcia. La semana que viene, por supuesto, haremos toda la tertulia dedicada a la Supercopa porque será previa ya del torneo que va a abrir la temporada en la Liga ACB. Antonio, gracias por este ratito y nos escuchamos el próximo viernes. Nos vemos, chao. Chao.